Buenos días, mis amadas hermanas, las que estamos aquí en Iglesia Fuerte Ciudad, en el servicio presencial, y también a usted que nos acompaña a través de Facebook, de YouTube. Buenos días, Dios les bendiga. Yo les decía a las hermanas, es un hermoso día para poderle decir al Señor gracias. Gracias porque tú hasta aquí nos has ayudado, has sido bueno en gran manera en nuestras vidas. Así que vamos a empezar orando y dándole gracias a Dios por este nuevo día. Padre, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia, para siempre es tu bondad. Gracias porque podemos vivir en tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras flaquezas, queremos hacer tu voluntad cada día, Señor. Te pido, Señor, que bendigas este día, que bendigas esta palabra, que venga a ser, Señor, buena semilla a nuestros corazones, Señor. Que nosotros tengamos un corazón dispuesto a obedecerla, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy tuvimos un desayuno con las hermanas que siempre nos acompañan los días jueves. Yo lo llamé un desayuno clausura de este año, ¿verdad? Porque el Señor nos ha permitido todo este año poder compartir la palabra los jueves a través de Facebook, a través de YouTube, pero también aquí un grupo de hermanas que tuvo en su corazón el deseo de venir a escuchar palabra, a tener coinonía. Así que la invito el próximo año, si usted no se nos unió este año, próximo año, a que venga a los servicios presenciales. De verdad, ha sido de muchísima bendición todos estos jueves. Su palabra nos ha enseñado cómo a veces uno dice que peca por ignorancia, ¿verdad? Pero con el conocimiento de la palabra uno puede acercarse al corazón del Señor y en medio, como le decía, de nuestras debilidades, hacer su voluntad. Este día yo les voy a enseñar sobre la palabra escritura, que es parte de las enseñanzas que hemos tenido con nuestro libro que estuvimos usando este año, Promesas de la Biblia para la Mujer. Viera que hemos aprendido bastante, y cuando leí que cabal el día de hoy, que es el último jueves que vamos a estar de este año, me tocaba la palabra escritura. A mí me impactaba porque cabal el pastor anoche, no sé si usted pudo escuchar el mensaje de anoche, él ha estado hablando sobre nuestro Dios como creador de todo, y me impactaba mucho la palabra y sin ponernos de acuerdo en un mismo sentir, el hecho de la necesidad que tenemos como cristianos, conocer su palabra. El pastor siempre, todo este año nos ha estado animando: lean la palabra, léanla, porque él estuvo enseñando sobre que va a venir mucho engaño, y lo vemos mucho engaño. Pero si nosotros conocemos de su palabra, nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Podemos pedirle a Dios que nos mande esa sabiduría, esa inteligencia de lo alto para poderla leer, estudiar y cada día conocer. Mire, cuando uno quiere conocer a alguien, se acerca a conversar con él. El Señor nos dejó su palabra para que diariamente podamos conversar con Él a través de ella, porque ahí es donde nos dice Él cómo quiere que vivamos este evangelio bendito, cómo quiere que caminemos sobre esta tierra. Quiere que caminemos como testimonio vivo y santo de lo que Él ha hecho en nosotros, pero la forma de caminar es conocer qué es lo que Él quiere de nuestra vida, cómo quiere Él que la vivamos, y solo es a través de la escritura. Si usted me quiere acompañar, tiene ahí en 2 de Timoteo 3, 16, 17, usted ha escuchado muchas veces este verso que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para reprender, en otras versiones dice redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso dice Timoteo 3 del 16 al 17. Y cuando vemos esta palabra escritura, siempre en nuestra mente está la Biblia. Y se viene esta pregunta también: ¿qué es la Biblia? ¿Cuál es su significado? Entonces, yo tenía un material que lo tengo desde hace algún tiempo. Yo iba a buscar a otro lado, pero dije, no, yo ya tengo el material escrito y está muy lindo. Le voy a leer el significado de la palabra Biblia. Dice: Biblia es una palabra de origen griego. El plural es biblión y significa papiro para escribir, y también libro, y significa literalmente los libros. Del griego este término pasó al latín, y a través de él las lenguas occidentales, ya no como nombre plural, sino como singular femenino, la Biblia, es decir, el libro por excelencia. Con este término se designa ahora la colección de escritos reconocidos como sagrados por el judaísmo y el cristianismo. La Biblia está dividida en dos partes de extensión. Dice que son bastante desiguales, llamadas habitualmente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Usted tiene ahí su Biblia. Usted sabe que tiene 66 libros, que la palabra fue inspirada divinamente a estos hombres que la escribieron. Y podemos ver que la Biblia tiene en el Antiguo Testamento, y lo tengo aquí, por supuesto se lo voy a leer. Dice que tiene los 5 primeros libros que son de ley y enseñanza. Y está Génesis, está Éxodo, está Levítico, está Números y está Deuteronomio. Y usted dice, bueno, estos son, ¿por qué tendríamos que saber todo eso? Porque es la palabra de Dios, es la que nos hace cada día vivir conforme a su corazón, y por eso tenemos que conocerla, y por eso tenemos que conocer cómo vivieron antes estos hombres, estas mujeres de Dios, y qué le agradaba a Él y qué le desagradó de todas estas generaciones. Y ahí usted podemos ir aprendiendo de cómo Dios quiere escribir en nuestros corazones su palabra. Pero ¿de qué forma va a ser si no la conocemos, si nos hemos olvidado diariamente de abrir su palabra? Mire, también dice que en el Antiguo Testamento hay libros de historia, que es lo que le compartía yo, que es una forma de enseñarnos cómo vivir el Evangelio. En historia está Josué, está el libro de Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. A mí me gustaría que me diera tiempo e irle diciendo siquiera un párrafo de cada uno del contenido de estos libros, pero mejor le invito a usted, hermana, también si hay algún varón escuchándome, que leamos la Biblia. Mire, todos los libros, algunas Biblias tienen una introducción, y viera qué interesante leer las introducciones, porque nos narra ahí de qué se tratan los libros. A mí me gusta mucho estudiar, pero muchas veces uno viene y dice, ese libro, a saber de qué se tratará, pero no nos interesamos en leer la introducción, que realmente ahí es como tenemos conocimiento de qué se trata ese libro y qué vamos a aprender. Fíjese que también en el Antiguo Testamento hay profetas. Dice que está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós y Abdías. Estos
son profetas. Los primeros son profetas mayores, les llamamos, ¿verdad? Y también está los profetas menores, Jonás, Miqueas, Nahum. Perdone que apenas me cuesta un poco, la vista me está fallando últimamente más que antes, así que mis lentes ya no me están sirviendo mucho. Tengo aquí a Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son libros proféticos, y hay profetas mayores y le llamamos profetas menores. También tenemos la oración de pensamientos y relatos, y son el libro como de Salmos, que usted sabe que la mayoría de Salmos los escribió David, Job, Proverbios, Ruth, Cantares y Eclesiastés. También le llaman, a estos también le llaman libros, ¿cómo se llama? Por ejemplo, a Cantares. Le llaman libros como poéticos, ¿verdad? Uno aprende tanto en el libro de Cantares. Yo le decía también a las hermanas el libro de Proverbios. Hay 31 proverbios, y yo les digo, hay tanta sabiduría, tanto conocimiento en proverbios para vivir una vida diaria agradable a Dios, y muchas veces lo desconocemos. Y mire, más fácil que vengamos y citemos algún proverbio por ahí, disculpe la expresión, chino, ¿verdad? Que citar la palabra de Dios. Y viera que yo le decía, le compartí a una hermana, a veces los proverbios hasta de situaciones difíciles en nuestra vida nos pueden librar, porque de verdad son proverbios que quedan escritos para nuestro diario caminar. También tenemos Lamentaciones, también tenemos Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas. Y libros que yo le decía, nos enseñan sobre la historia de hombres, de mujeres, que muchos de ellos agradaron a Dios, pero otros le fueron desagradables por sus comportamientos. Y entonces cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, uno viene y no es que quiera aprender de errores ajenos, ¿verdad? O tal vez sí, porque realmente hubieron hombres que Dios les dio la oportunidad de trabajar para Él, les dio la oportunidad de vivir para Él, y algunos la aprovecharon y otros no. Y vemos mujeres de Dios que nosotros estuvimos estudiando sobre mujeres, creo que el año antepasado, que estudiamos un libro que a mí me impactó mucho. Mujeres que fueron excelentes para Dios en su vida, y otras que su falta de sabiduría las llevaron a cometer muchos errores. Entonces, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno llega a tener un conocimiento precioso de la palabra de Dios y cómo era en el antiguo pacto. Pero lo precioso de lo que le quiero llevar esta mañana es que la Biblia también tiene unos segundos libros que le llamamos el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros ya encontramos el pacto que Dios hace con su pueblo. Usted, yo creo que lo hemos comentado muchas veces aquí cuando hemos enseñado, cuando uno ve en el antiguo pacto y cómo se sacrificaban tantos animalitos, cuánta sangre se derramó para redimir pecados. Y en el Nuevo Testamento usted viene y encuentra un nuevo pacto con un solo cordero derramando la sangre en la cruz. Y ese cordero es el que nos da a nosotros, a usted y a mí, la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Antes dice que no éramos pueblo.
Antes nosotros, él tenía un pueblo, tenía su pueblo Israel, usted sabe, y ahí en el Antiguo Testamento uno conoce toda la historia de cómo Dios trató con su pueblo, cómo lo amó, cómo lo cuidó, cómo lo salvó de Egipto, cómo lo sacó de Egipto, cómo lo llevó a tierra que fluye leche y miel, y uno lee tantas cosas en el Antiguo Testamento, pero cómo vienen ellos y no les importó ese pacto. Quiero que me acompañe al libro de Jeremías y quiero que leamos sobre el antiguo pacto que Dios tenía con su pueblo y cómo él empezó a ver que a pesar del amor que él les tenía, ellos venían y le eran infieles una y otra vez. Y él levantaba hombres, incluso levantó mujeres que rescataban al pueblo. Ellos empezaban a caminar bien y de repente se volvían a desviar por la idolatría en sus corazones. Se dejaban contaminar de una manera tremenda. Y entonces de por gusto mataban y mataban tanto animalito, de por gusto era tanta sangre derramada, y ellos venían y Dios tenía un pacto con ellos, pero Dios no quería romper ese pacto, pero al hombre no le importaba. Entonces leemos en el libro de Jeremías capítulo 31 y verso 31 que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y podemos también leer esta misma escritura, si usted me acompaña, al libro de Ezequiel. Estos son profetas mayores, ¿sí? Al libro de Ezequiel, capítulo 36 y versos 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire, es tan hermosa esta palabra que yo le prometo que si usted se queda ahí leyendo, seguiría leyendo y leyendo y diría: ala, qué lindo, porque es que la palabra del Señor es hermosa, es linda. La escritura de verdad impacta nuestra vida. Me ha dado la atención aquí en Ezequiel donde dice de que vendrá y pondrá su espíritu dentro de nosotros. Y nosotros cuando venimos a los pies de Jesucristo y aceptamos que somos pecadores y que pedimos ser lavados con esa sangre bendita del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, viene el Espíritu Santo y entra juntamente con Jesucristo a nuestro corazón. Mucha gente dirá: ala, pero yo no tengo Espíritu Santo, hermano. Sí lo tiene. Lo que pasa es que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos cuando usted lee la Escritura a aprender, a guiarnos a toda verdad. Pero lo que usted ve cuando las personas hablan lenguas, profetizan, esos son manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Pero no es porque si usted es un verdadero hijo de Dios convertido, el Espíritu Santo está dentro de usted, porque aquí está la promesa en Ezequiel. Amén. ¿Quiere que la volvamos a leer? Dice: y pondré dentro de vosotros, porque antes dice que el Espíritu Santo se movía, pero era pero ahora está dentro de usted y está dentro de mí. Y eso hace que cuando abramos la Escritura podamos regocijarnos y pueda la palabra enseñarnos, y pueda la palabra, como dice 2 Timoteo, nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye.
pero es el Espíritu Santo obrando porque está dentro de usted y dentro de mí. En el Nuevo Testamento, le voy a leer, tengo aquí, están los evangelios, ¿verdad? Que conocemos, Mateo, que es donde usted puede ver la genealogía de Jesucristo, Marcos, Lucas, Juan, que fue escrito para el universo, ¿verdad? Porque ahí es donde uno dice, y el verbo, ¿verdad? Y el encarnó, el verbo es Jesucristo obrando. Cuando ustedes le enseñan en la escuela las partes de una oración, cuando le dicen qué es el verbo, le dice es la acción. Pues es Jesucristo también el verbo, el que acciona en usted, en mí. Mire, es una bendición. También hay cartas, las cartas que escribieron estos hombres de Dios. Está Romanos, Corintios, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Está Timoteo, Primera y Segunda de Timoteo y Primera y Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Y tenemos otras cartas, Tito, Filemón, ¿verdad? Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y el último libro, que es donde nosotros vemos muchas cumplidas, ¿verdad? Muchas de las promesas que el Señor tiene para el cristiano, que es el libro de Apocalipsis. Mire, hermano y hermana que me está escuchando esta mañana, la Escritura es un regalo de parte de nuestro Padre Celestial para poder caminar conforme a su voluntad en esta tierra. Es algo que antes hombres como Lutero tenían que irlas a leer porque tenían las Biblias encadenadas, ¿verdad? Lutero, yo me recuerdo lo que leí sobre él, que él había una Biblia que estaba encadenada ahí en un lugar y él tenía que ir ahí a tratar de leerla. Pero ahora las Biblias, hermana, es un libro que está en todo el mundo. Y que usted puede, hace poco hicimos una actividad con las hermanas de evangelística, de poder orar por alguien que no conociera de Dios e irle a regalar un Nuevo Testamento, una Biblia. Mire, es tan precioso saber que nosotros podemos tener acceso a la palabra de Dios y podérsela dar a otro. Pero lo terrible es cuando se desprecia la palabra de Dios. Cuando queremos vivir en nuestra voluntad. Y ¿sabe qué es lo más triste? Ni siquiera en nuestra voluntad. Porque mucha gente, bueno, por la obra de la carne, muchas veces a voluntad del enemigo, a voluntad de alguien que dice que anda como león rugiente, viendo cómo nos destruye. En esa voluntad muchas veces se vive. Y no se dan cuenta del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios extendida. Realmente es doloroso ver, yo no sé si usted, pero yo a veces cuando voy en la calle y veo jóvenes drogándose, señoritas que se nota que no andan de una manera correcta y uno los mira. Yo no sé si a usted le duele su corazón, a mí sí, porque yo me pongo a pensar el día que ese hombre, esa mujer estaban siendo concebidos y que Dios dice que con sus dedos nos entretejió en el vientre de nuestra madre. ¿Cree usted que Dios quería ese destino para ese hombre, para esa mujer? ¿Cree que Dios quería ver que esos hombres anduvieran drogados, anduvieran haciendo daño, anduvieran en maldad, o que esas mujeres vinieran cayendo en prostitución o fueran golpeadas o despreciadas? Dios no tenía eso en su corazón para ninguno de nosotros. Usted y yo, de verdad, yo en este momento ya lloro porque yo digo, Señor, qué misericordia,
Qué bondad que un día yo pude abrir mis ojos y pude darme cuenta que era pecadora y pude decirte que entraras a mi corazón. Qué maravilloso, qué precioso. Y entonces me pongo a ver a estos hombres, a estas mujeres con sus vidas que parecen destruidas, que pareciera que no hubiera esperanza. Y que usted y yo tengamos la oportunidad de poderles decir que hay un Dios que les ama, pero que también hay un Satanás y una obra de la carne que quiere destruir sus vidas. Y que el día que cierren sus ojos ya no va a haber oportunidad, pero que ahora es tiempo de venir a los pies de Jesucristo. Mire, de verdad, usted y yo tenemos un ministerio tan maravilloso que es la reconciliación del hombre con Dios. Debemos de tomar ese privilegio, debemos de ir a hombres, a mujeres, a decirles cuánto Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para que nuestra vida no se pierda, para que tengamos vida eterna. De verdad, la oportunidad que usted y yo tenemos es maravillosa. Y ¿sabe qué? Conociendo su palabra, leyéndola, nosotros vamos a poder instruirnos en la verdad para que cuando prediquemos tengamos la fluidez de llevar este evangelio al que lo necesita. Pero si usted y yo, teniendo esta palabra tan maravillosa, teniendo cada libro de esta palabra que nos instruye, que nos habla, que nos dice cómo caminar, lo despreciamos. Y tenemos nada más una religión y que así el domingo pues yo agarro mi Biblia y me voy a otros. Bueno, ahora pues con tanta tecnología, uno en los teléfonos tiene yo tengo en mi teléfono varias versiones, ¿verdad? Y uno viene para cuando uno estudia, compara las versiones y todo. ¡Qué bendición! Y bueno, entonces mucho joven ahora pues trae su Biblia en el teléfono. Yo no voy a hablar sobre eso, pero si la leemos, sea en el teléfono, sea en una tableta, sea aquí físicamente, lo importante es que leamos la palabra de Dios. Y no solo la leamos para tener un conocimiento, para irnos a pelear con nuestro hermano de que esto es así o esto es allá, no, sino que conocer su voluntad, lo que Él quiere para nuestra vida. Y para que nosotras podamos con autoridad y con fluidez de palabra hablar de Él, de lo grande, de lo precioso, de lo maravilloso con nuestro Dios. Para que podamos con nuestro corazón lleno de gozo por esa salvación tan grande poderla transmitir. Yo le invito, amado hermano, si me está escuchando, hermana, ya no es tiempo de callar, ya no es tiempo de estarnos fijando en lo que nos rodea, porque diariamente tenemos problemas. Diariamente hay situaciones familiares, situaciones económicas, situaciones de salud. Eso va a estar siempre, porque la Biblia lo dice, tendremos aflicción en este planeta. Pero debemos de tratar de ir más allá y ver más allá de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que en medio de lo que estemos viviendo nosotros podamos hablar de este evangelio a otros y no hablar como fracasados, no hablar con tristeza, no hablar con dolor, sino que hablar con ese gozo de una salvación eterna, hablar con ese gozo de saber que en medio de lo que yo esté pasando tengo una promesa eterna y que el día que cierre mis ojos yo tengo un hogar que Jesucristo está preparando para mí. Así que yo le invito esta mañana de que tome ese ministerio de reconciliación, tome esta palabra bendita, leámosla cada día, instruyámonos en ella, que nos enseñe, que nos redarguya, también que nos jale nuestras orejitas, pero vamos a crecer espiritualmente y nos vamos a fortalecer. Así que oremos esta mañana para quedar despedidos. Padre, gracias. Gracias porque hasta aquí, Señor, este año 2022 nos has permitido transmitir los jueves, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has ayudado en medio de
nuestras flaquezas, nuestras debilidades, tú has permanecido fiel a nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias te damos por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Alabado y bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Gracias. Amén. El próximo jueves ya no tendremos la transmisión. Estaremos regresando, primero Dios, en el mes de enero. Hoy es día 15, cabal. Primero Dios, si el Señor nos permite, podamos ir reiniciar a mediados de enero, pero siempre vamos a estarle informando a usted cómo vamos a estar con las transmisiones. Pero le invito a que el próximo año se nos una. Y si usted de aquí, hermana de la Iglesia Fuerte Ciudad, véngase los jueves, si usted tiene tiempo, vamos a estar aquí hasta donde Dios diga. Nosotros esperamos que el Señor Jesucristo ya venga por todos, ¿verdad? Porque yo creo que el anhelo de la iglesia es encontrarnos pronto con nuestro Señor Jesucristo. Pero si no es así, el 2023, acompáñenos. Siempre los jueves a las 10 de la mañana por Facebook, por YouTube, y desde las 9:30 aquí presencial en Iglesia Fuerte Ciudad. Le envío un fuerte abrazo, que el Señor le bendiga, le rodee de su gracia, de su buen favor, de su cuidado, y de verdad les amamos en el nombre de Jesús. Un abrazo.